Muy buenos días. Este trabajo es un trabajo de expresión oral referente al bloque 1 con tema la comunicación y el lenguaje. Fue realizado por Eric Paucar y Esteban San Martín del segundo A. La comunicación y el lenguaje. La comunicación es un proceso privilegiado y único que identifica el comportamiento humano. Somos en la medida en que nos comunicamos. Somos comunicación. Se ha definido a la comunicación como un proceso continuo y dinámico entre dos personas, formado por una serie de acontecimientos variados y continuamente en interacción. Al establecer la comunicación, esta puede ser comunicación pasiva, comunicación activa. Comunicación pasiva. En la comunicación pasiva existe un emisor que emite un mensaje y un receptor que lo recibe. Se llama pasiva porque el receptor no puede influir de ningún modo sobre el emisor. Comunicación activa. En la comunicación activa existe un emisor que emite un mensaje a un receptor que está presente y que influye sobre el emisor por medio de gestos o de sus respuestas. Esta comunicación no sería posible si no existiera el lenguaje. El lenguaje es un instrumento de comunicación. La comunicación por medio del lenguaje puede hacerse, fundamentalmente, de dos formas, hablada y escrita. El lenguaje hablado es más espontáneo, natural. El lenguaje escrito es más meditado, más seleccionado, puesto que al escribir nos detenemos a meditar las palabras y expresiones que vamos a utilizar. Elementos fundamentales de la comunicación. En todo proceso de comunicación, sea el tipo que sea, resulta necesario reconocer 8 elementos fundamentales. Emisor, códigos, mensajes, medios y recursos, referente, marco de referencia, perceptor o receptor, retroalimentación. Comunicación como hablante o como oyente. Emisor, el hablante. Elabora, codifica el mensaje. Receptor, el oyente. Recibe, decodifica o interpreta. Retiene, reacciona ante el mensaje. Lenguaje natural, lenguaje literario. El lenguaje que utilizamos al conversar, dar una noticia, escribir un resumen, una carta, tomar apuntes, es lo que podríamos llamar lenguaje natural. En el lenguaje literario, el autor utiliza todos los medios que el lenguaje le ofrece a fin de crear belleza e impresionar nuestra sensibilidad y sentimiento estético. Sistemas de comunicación humana. La comunicación humana, pues, se establece fundamentalmente por medio del lenguaje oral o escrito, es decir, que las comunicaciones son orales o habladas y escritas. Lenguaje oral o hablado. Recursos. Entonación, gestos, ademanes. Uso. Charlas, conversaciones, disertaciones, exposiciones, conferencias, redacciones, paneles, discursos. Lenguaje escrito. Usos. Carta, apuntes, informes, solicitudes, oficios, certificados, acuerdos, actas, recibos, contratos, etc. Esquema de lenguaje. Sistema de comunicación humana. Orales o habladas, basadas en la utilización de la palabra y de los sentidos. Son directas y simultáneos. Escritos. Sirven de un conjunto de signos gráficos plenamente identificados y conocidos, capaces de transportar el mensaje. Señales. Cuando ni la palabra ni la escritura cumplen su función. Sonoras, visuales, táctiles, olfativas. Audiovisuales. A través del oído y la vista. Se apoyan una de la otra para lograr comprensión. Funciones del lenguaje. El lenguaje tiene diversas funciones en la vida social. No todos los actos de comunicación que se establecen mediante el lenguaje tienen las mismas características ni la misma finalidad. Denominamos función a cada una de las finalidades para las que se utiliza el lenguaje como medio de comunicación. Las funciones del lenguaje son:
Función expresiva, llamada también emotiva. Se usa cuando el hablante emisor utiliza la lengua para expresar sus sentimientos o refleja una actitud subjetiva, porque siente la necesidad o el deseo de exteriorizarlos. Se da exclamaciones, ejemplos. ¡Ay, qué dolor de cabeza! ¡Qué lindo! ¡Qué gusto verte! ¡Qué maravilla de paisaje! Función conativa. Se conoce también con el nombre de apelativa o de llamada. El hablante emplea el lenguaje para actuar sobre el oyente, unas veces llamando su atención y otras dirigiendo su conducta. Ejemplos. Carmen, deja de gritar. Sube al carro. Estate quieto. Función representativa. Denominada también informativa y referencial. Se centra en el contenido del mensaje, referente, y se utiliza cuando el emisor informa de un hecho objetivo. Es decir, el lenguaje es empleado para transmitir o pedir información. Ejemplo. El verano pasado estuvimos en España. Está lloviendo. 2 por 2 son 4. Las clases se suspenden hasta la tercera hora. Función metalingüística, denominada también aclaradora. Se emplea para preguntar por el significado del propio mensaje o para explicarlo. Es decir, se emplea para hablar de la lengua, como sucede con las gramáticas o diccionarios, o cuando alguien le pregunta por el significado de una palabra y otro le contesta. Ejemplo. Cuando una persona escucha una palabra que no conoce y pregunta a su interlocutor, ¿qué significa? Pedrito le pregunta a su papá qué significa la palabra canalla. Función fática o de contacto. Esta función se centra en el canal y es utilizada por el emisor para asegurarse de que éste funciona, para empezar, mantener o finalizar una comunicación, o para llamar la atención del receptor. Ejemplo, la llamada telefónica. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Es muy común utilizarla en las conversaciones telefónicas, o cuando el oyente repite sí o ya, para dar a entender al hablante de que está escuchando, o cuando el propio hablante pregunta, ¿me oyes? Función poética o estética. Se da en la presentación del mensaje, elaborándolo de forma original, para llamar la atención sobre él mismo, sobre su belleza al expresarlo, y no sobre su contenido. Se emplea sobre todo en los textos literarios, aunque no es exclusivo de estos mismos. Ejemplo. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Bien vestido, bien recibido. Casa Zavala, la que al vender regala. Usos de la lengua. Los usos de la lengua son: lengua estándar. Es la lengua de uso general, hablada por las personas cultas. Se cultiva y se enriquece por su uso por estudiosos y escritores, cuya vida trasciende del ámbito local. Dentro de esta lengua se presenta. Lengua culta. Es el modo de hablar de las personas cultas y educadas de la comunidad lingüística. La lengua culta aparece circunstancialmente en los momentos y actos más ceremoniosos de la vida. Lengua estándar coloquial. Se emplea en las conversaciones entre familiares y entre amigos. Se emplea de una forma espontánea y natural. Tiene un léxico más limitado y menos preciso en el que abundan expresiones y muletillas. Lengua subestándar o no estándar. Es la lengua usada por las capas menos educadas y de bajo nivel cultural. Lengua popular. Es la que más se acerca a la modalidad estándar. Lengua vulgar. Pertenece al habla de usuarios rústicos, en analfabetos que no pretenden en absoluto emplear la forma estándar. Podemos concluir que la comunicación no es exclusivo del lenguaje hablado o escrito, ya que podemos transmitir ideas, pensamientos, emociones, sentimientos a través de señales o gestos. Es importante recalcar que tanto el emisor como el receptor deben tener conocimiento pleno de todo lo que abarca la comunicación, para de esta manera poder emitir y recibir un mensaje claro y eficaz. Y como dijo Jim Rohn, toma ventaja de cada oportunidad para practicar tus habilidades comunicativas, para que cuando surjan ocasiones importantes tendrás el estilo, el don, la nitidez, la claridad y las emociones de afectar a otra gente. Muchas gracias por su atención.